Nos encontramos disfrutando del entorno maravilloso en el que se encuentra la Bodega Bermejo. Hoy con Ignacio Baldero conoceremos un poquito más de nuestro vino, de nuestro entorno, de nuestras raíces, de nuestra cultura vitivinícola, ¿no? ¿Cómo estamos, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hablando de vino, siempre bien. Eso desde luego, Sí. con una sonrisa. Oye, si tuviéramos que hablar precisamente del vino y sobre todo de nuestra isla de Lanzarote, ¿por dónde empezaría? Bueno, yo creo que hay que empezar por el principio, como siempre. Y que hay que empezar por esa erupción volcánica que hubo en 1730, que duró hasta 1736, 5 años de erupción volcánica que cambiaron totalmente el paisaje agrícola de Lanzarote, que cambió totalmente e incluso también la economía de la isla. Ese fue el origen. Es una erupción volcánica, la mayor erupción volcánica que ha habido en tiempos históricos en Canarias, que acabó con el cultivo cerealista o con ese Lanzarote cerealista que era a lo máximo que se podía aspirar, ya que nuestro clima es desértico y sin lluvia no hay más que cereal, y que pudo nos dio la oportunidad y la posibilidad de empezar a cultivar frutales y entre otros la vid aquí en Lanzarote. La verdad que ahí la inventiva del campesino, del agricultor, tuvo mucho que ver cómo pudo adaptarse a ese entorno que en un primer momento podría aparentar tan árido y donde no había posibilidades de cultivo, adaptarse de esta manera y conseguir el paisaje y los frutales y la vid que nos tenemos en nuestra isla. Pues sí, fíjate el desastre tan tremendo que pudo ser que todos los valles más ricos de Lanzarote, todos los valles cerealistas, que era la base de la economía de la isla, desaparecieran, se destruyeran. Cómo pudo influir en el ánimo del agricultor, en el ánimo en el ánimo de los habitantes de Lanzarote, y cómo consiguieron reponerse de todo eso, y enseguida dijeron, pues si he perdido esto, voy a intentar sacar el máximo provecho de lo que ha ocurrido. Y efectivamente, la ceniza volcánica no tiene riqueza orgánica, por lo tanto encima no se puede cultivar. Sin embargo, tiene una propiedad fantástica, y es que es muy higroscópica, tiene mucha porosidad, y cuando llueve actúa como una esponja, se embebe, captura el agua y permite que drene hasta la tierra vegetal que está debajo, y allí la acumula y forma una capa aislante con el sol y evita que se evapore. Por lo tanto, cuando antes los 150 litros de media que llueve en Lanzarote prácticamente se perdía todo por escorrentías o por evaporación del sol, ahora todos esos 150 litros se aprovechaban. Entonces, en un desierto como es Lanzarote, o con un clima desértico como tenemos en Lanzarote, se pueden hacer cultivos de frutales. Claro, como dije antes, la ceniza volcánica no tiene riqueza orgánica, entonces hay que apartarla, hacer un hoyo para plantar la raíz en la tierra vegetal. Eso, en algunos sitios de la Jeria, que hay hasta 5 metros de grosor de ceniza volcánica, han tenido que hacer hoyos de hasta 5 metros de profundidad. Todo eso, el agricultor de Lanzarote lo ha ido trabajando a lo largo de estos casi últimos 300 años, y han ido conformando, haciendo hoyos de forma totalmente manual, uno de los paisajes vitícolas más impresionantes que existe en el mundo, sin duda ninguna. Y, y como máximo ha tenido la ayuda del camello. Lo demás ha sido él solo con sus brazos los que han conformado el paisaje. Además, teniendo en cuenta también, pues bueno, los vientos que a nosotros nos acompañan, ya no solo era la profundidad del hoyo, sino que además había que abrigarlo precisamente de ello. Entonces, entre una parra y otra también hay una distancia Claro, considerable. efectivamente, los alisios, que soplan fuerte en primavera y en verano aquí en Lanzarote, pues quema toda hoja que pueda sobresalir de ese hoyo. Entonces se le tuvo que poner un murete de piedra, que además es casi una obra de ingeniería aérea, porque
tiene que tener una cierta porosidad, no puede frenar y detener el aire totalmente, tiene que dejar que pase lo suficiente para sanear la planta, pero para que no queme la hoja. Eso es la sabiduría del agricultor, y la experiencia a lo largo de estos años son los que han ido viendo y regulando ese aire que tiene que pasar a la planta. Claro, con hoyos tan profundos, con este sistema de cultivo, la densidad de plantación es bajísima. Aquí hay muy pocas plantas por hectárea. La media son 800 plantas por hectárea. Imagínate que una plantación normal en el continente puede llegar a 5 o 6.000 plantas por hectárea sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos 800 plantas por hectárea. Esto hace que el sistema radicular de la planta sea bestial, sea enorme, porque tienen muchísima superficie para extraer la poca humedad que guarda el picón debajo en la tierra donde está la raíz, y para nutrir muy pocos kilos de uva, porque cada planta da aproximadamente 1,5 kilos de uva, de media. Entonces, tantísima raíz para nutrir tan pocos kilos de uva, lo que hace es meter la tierra dentro de ese racimo de uva concentrado, meter el paisaje de la Jeria dentro de ese racimo de uva. Lo que hace es crear una auténtica joya enológica como son las uvas que tenemos aquí en Lanzarote. Además, con un añadido, porque mientras todas estas, digamos, raíces, estas parras, ¿no?, se traían desde, o sea, se tuvieron que traer desde otros lugares y había una grandísima variedad, esa gran variedad se mantiene prácticamente en Lanzarote debido, pues, a las plagas que hicieron que desaparecieran. Sin embargo, aquí, digamos, está la raíz madre, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. En el siglo XIX hubo un desastre tremendo en el cultivo vitícola del continente, y es que un nematodo, un parásito de la raíz de la planta, se importó, se trajo desde América, donde la planta es resistente a esa enfermedad, pero que aquí en Europa no lo es. Entonces, ese nematodo llegó a los cultivos europeos y arrasó con todos los cultivos del continente. Se tuvo que renovar la viticultura continental con una raíz americana, que es la que es resistente al nematodo, injertada con una variedad europea que es la que da calidad enológica. Esto no ocurrió en Canarias. Aquí en Canarias nuestros cultivos son de pie franco, es decir, que de una planta cortamos un sarmiento, lo enterramos y sale otra. Allí en el continente no, allí tienen que poner una raíz americana y un injerto europeo. Esto ha permitido también que conservemos aquí en Lanzarote, aquí en Canarias, variedades que en el continente prácticamente se han perdido y que aquí las seguimos manteniendo. En ese cambio de cultivo que hubo en el continente con la filosera, pues se perdieron ahí entre medios muchas variedades o dejaron de cultivarse. Aquí tenemos una riqueza varietal impresionante. Tenemos variedades que incluso ni siquiera están catalogadas, y tenemos variedades tan impresionantes como, por ejemplo, la malvasía, pero la malvasía que tenemos no es la malvasía aromática que tienen en otras zonas, es la malvasía volcánica, es un clon diferenciado de la malvasía aromática, es la malvasía volcánica. Se puede decir que prácticamente es la única variedad autóctona que existe en Canarias, solo la tenemos en Lanzarote. Hay variedades tan curiosas como la Diego, que procede de las alpujarras granadinas y que todavía algo se cultiva allá en las alpujarras. Tenemos moscateles de grano menudo de Alejandría. Tenemos una variedad que a mí me parece impresionante y que yo creo que no le damos el valor que realmente tiene, que es la listán negro. Es una variedad que nos podría contar muchísimas historias, nos podía hablar muchísimo, porque es la variedad que llevaban los misioneros para hacer el vino de misa en la conquista de América. O bien la recogieron aquí en Canarias y la llevaron a América, o bien pasaron por aquí y la dejaron aquí. Está muy extendida en América, sin embargo en el continente europeo casi no existe. Y por allí, por América, sí que está muy extendida. Imagínate lo que nos podrían contar. Es una variedad muy peculiar, da unos vinos muy característicos, muy peculiares, muy auténticos. Prácticamente se puede decir que únicos.
Hay muchas historias del vino canario, precisamente, de grandes nombres o personalidades a lo largo de la historia que siempre han hablado del vino canario, como el hermano de aquel conde que quería morir ahogado en vino. Sí, era el hermano de un rey inglés que lo condenaron a muerte, pues por el motivo que fuera, y la forma que pidió morir era ahogado en un tonel de malvasía. Sí, que decía que era la forma más dulce y más agradable de... Pues sí, a lo largo de la historia los malvasías han tenido muchísima importancia. Es una de las variedades más antiguas con las que se empezó a vinificar. Se cree que su nombre se debe a que partió del puerto de Monemvasia, en el Peloponeso, en Grecia, y que se extendió por toda la costa mediterránea y que debido a ese origen le llamaron Malvasía. Durante muchos siglos, 13 al 18, se puede decir que era la uva estrella, era la uva con la que más se vinificaba, era una uva que se valoraba muchísimo y desde luego el mercado inglés era una uva que afectaba muy bien. De hecho, los Canary, que eran malvasías naturalmente dulces, alcoholizados reforzados con alcohol para que aguantara el viaje hasta Inglaterra, eran vinos que tuvieron muchísimo auge, que hasta incluso escritores como Shakespeare o otros muchos personajes los nombraba y los alababa en sus libros. Había un comercio muy fluido entre Inglaterra y Canarias, tanto es así que el que hoy es el barrio financiero más importante de Londres tiene su nombre porque era la zona donde atracaban los barcos que venían de Canarias y donde estaban todos los almacenes de productos canarios. Era Canary Wharf el barrio. Dicen precisamente de los vinos de aquí, de Bodegas Bermejo, que son vinos para beber, no para catar. Sí, efectivamente. La verdad es que después de todo lo que hemos hablado, todo lo que ha tenido que ocurrir para que aquí en Lanzarote podamos recoger un racimo de uva, todo el esfuerzo que nuestros antepasados a lo largo de 300 años han estado derrochando en ese paisaje de la Jeria, la verdad es que después de todo eso yo creo que la bodega no tiene que ser protagonista en esto del vino. El protagonismo claramente lo tiene el agricultor, lo tiene la naturaleza, lo tiene el clima, lo tiene el paisaje de Lanzarote, la tierra de Lanzarote. En la bodega lo que intentamos, por respeto a la historia y porque creemos que es como sale el mejor vino, lo que intentamos es meter dentro de la botella un zumo de uva fermentado, solo y exclusivamente eso. No potenciamos los vinos, no diseñamos los vinos para catadores ni para líderes de opinión, que hoy están muy de moda y que te dan una ventaja comercial importante, sino que hacemos eso, intentar poner en la botella el reflejo de lo que nos traen los agricultores a la botella. Son vinos muy buenos para beber, son vinos que se beben con muchísima avidez porque tienen una boca muy cuidada. Al no estar potenciado, no está desequilibrado. Por lo tanto, son vinos muy redondos. Pues habrá que beberlos. Efectivamente, efectivamente. Salud. Salud.